chicos, vamos a dar el tema 8 de lengua castellana y para ello os hago este vídeo, ya que no podemos estar en el colegio como a todos nos gustaría, pues os hago este vídeo para poder explicar este tema, pues aunque sea brevemente. Bien, lo primero que os vais a encontrar en el tema, en el módulo de vocabulario, corresponde a los tipos de palabras, ¿vale? Existen las palabras primitivas y las palabras derivadas. Las palabras primitivas son las que no proceden de ninguna otra palabra. Y las palabras derivadas son las que formamos a partir de esas palabras primitivas. ¿Cómo lo hacemos? Si os acordáis, todas las palabras tienen una raíz, que le llamamos lexema, a la cual le añadimos morfemas, en este caso morfemas derivativos, por eso se llaman palabras derivadas. Y los dos tipos que conocemos de morfemas derivativos son prefijos y sufijos. Si os acordáis, los prefijos son los que colocábamos antes de la raíz de la palabra y los sufijos eran los que colocábamos a posteriori, o sea, después de la raíz de la palabra, ¿vale? En el tema creo que el ejemplo que os pone es palabra primitiva cansar, palabra derivada descansar o palabra derivada con un sufijo cansancio. Bien, ahora vamos a la parte que yo considero más importante del tema, que es el módulo de gramática. En el módulo de gramática se habla de el verbo. ¿Y qué es un verbo? ¿Os acordáis del glosario que hicimos en clase? Un verbo es una palabra que designa una acción. La forma que tenemos de nombrar el verbo se llama infinitivo: cantar, beber o dormir. El verbo no tiene una forma única, sino que se puede utilizar de muchas formas. Todas esas formas se llaman conjugaciones. Y las conjugaciones son aquellas que hay tres tipos. Los verbos que pertenecen a la primera conjugación son aquellos cuyo infinitivo, es decir, cuya forma de nombrarlos, termina en ar. Los verbos de la segunda conjugación son aquellos cuya forma de nombrarlos, el infinitivo, termina en er. Y los verbos de la tercera conjugación son aquellos cuyo infinitivo termina en ir. Bien, al igual que con las palabras primitivas y las palabras derivadas, los verbos tienen una raíz a la cual le añadimos morfemas. Esos morfemas, en el caso de los verbos, se llaman desinencias. Y esas desinencias nos explican o nos dan información sobre el número del verbo, la persona que está realizando la acción o de la cual hablamos, el tiempo y el modo. En cuanto a la persona, cuando hablamos de verbos existen tres personas. La primera persona, si soy yo el que está realizando la acción. La segunda persona, si es de la persona que se está hablando, a la que estás hablando, perdón, a la que tú le hablas, si es la que realiza la acción. Tú miras, tú bebes, tú comes. O la tercera persona, si es de la persona de la que se está hablando, la que realiza la acción. Él juega, ella juega. Eso sería en cuanto a la persona. Bien, en cuanto al número, exactamente igual que con los nombres, con los sustantivos, singular o plural, ¿vale? En cuanto al tiempo, los verbos se pueden clasificar en tres tiempos verbales, ¿vale? Presente, pasado y futuro. Si la acción que designa el verbo sucede ahora mismo, es presente. Si la acción de la que habla el verbo sucedió en el pasado, es pasado. Si la acción de la que habla el verbo va a suceder en el futuro, es futuro. Y también los verbos, las desinencias, hablan del modo, ¿vale? Tenemos tres modos, ¿sí? Tenemos el modo indicativo. Los verbos hablan de acciones que suceden realmente. El modo subjuntivo, los verbos hablan de acciones que podrían suceder, ¿vale?, pero que no han sucedido o que no van a suceder a ciencia cierta. Y el modo imperativo, que es el que usamos en la forma en la que usamos el verbo para dar órdenes, etcétera, etcétera. Bien, en el módulo de expresión oral y escrita os va a hablar sobre la noticia y la entrevista. Yo me quiero centrar sobre todo en la entrevista.
La entrevista, como bien sabéis, son una serie de preguntas que se le realizan a una persona con el fin de averiguar más datos sobre esa persona. La entrevista la podemos dividir en 3 partes. Presentación, donde presentamos a esa persona que se va a entrevistar. Cuerpo, donde realizamos todas esas preguntas que queremos hacerle para averiguar esos datos. Y despedida. Aparte, en la prensa escrita, en la prensa, tipo periódicos, revistas, veis que las entrevistas se acompañan de un titular, al igual que la noticia, y de una fotografía. Bien, y ya por último, el tema os habla de, en el módulo de literatura, de los cuentos y las novelas. Los dos son subgéneros literarios escritos en prosa, pero que tienen una diferencia muy grande, que es la duración. Los cuentos suelen ser mucho más breves que las novelas, ¿vale? Las novelas suelen ser más largas. Ambos cuentan o relatan hechos ficticios. Dentro de los cuentos podemos distinguir 2 tipos de cuentos. Cuentos tradicionales, que son los que a través de la tradición oral han ido pasando de generación en generación, ¿vale? Y han sido incluidos dentro de diferentes colecciones, ¿vale? Pues, por ejemplo, Pinocho, Caperucita, etc. O los cuentos literarios, que son los que partieron de la imaginación de un solo autor. Bueno, chicos, pues esto fue todo. Espero que os gustara el vídeo y que os ayude a entender el tema. Venga, un saludo.